You're about to give birth to something that you've never seen, something that's going to catapult you to a new level, something where people can see the favor of God is on your life. Now, instead of considering how big your obstacles are, why don't you start considering how big your God is? He flung stars into space. He spoke worlds into existence. What you're up against may seem impossible, but God can do the impossible. Well, God bless you. It's a joy to come into your homes, and if you're ever in our area, please stop by and be a part of one of our services. I promise you, we'll make you feel right at home. I like to start with something funny, and I heard about this man that was very stingy with his money. Just before his death, he made his wife promise that she would have him buried with the $50,000 he had saved. His wife reluctantly agreed. At the funeral, right before they closed the casket, she snuck in this small wooden box. Her friend said, "Surely you didn't just bury the money." She said, "Of course I did. I'm a Christian. I can't lie." The friend said, "You mean you just buried $50,000? She said, "Yes, I did. I wrote a check." Say it like you mean it. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today I will be taught the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. I will never be the same. In Jesus' name, God bless you. I want to talk to you today about believing when you're not seeing. It's easy to believe when things are going our way. We're getting good breaks. Our health is improving. Our child is turning around. When you can see it, it doesn't take much faith. The test comes when you can't see any sign of what you're believing for. You're working hard, but doors aren't opening. You're praying, but the medical report isn't improving. You're doing the right thing, but your marriage isn't getting better. You know God put the promise in your heart. You know He gave you the dream, but there's no sign that it's happening. If you just saw a little improvement, if you just felt a little better, at least you would know that what you were doing was helping. But many times, before a promise comes to pass, you have to go through a season of silence where you're not seeing anything changing. You'll be tempted to think, is what I'm doing even working? Is my believing, my praying, my giving even making a difference? This is when many people get discouraged and give up on what they're believing for. But just because you don't see anything happening doesn't mean God is not working. Behind the scenes, things are changing that you can't see. God does much of His work in secret. You can't see Him lining up the people you need. You can't see Him arranging good breaks for you. You can't see Him sending the angel with your promise, putting the healing, the promotion, the vindication on your schedule. All you can see is, "Joel, I'm praying and nothing's happening. I'm doing my best, but nothing's improving." You're in a season of silence. The question is, are you going to get discouraged and quit believing because you're not seeing? Or are you going to dig your heels in and say, "God, I may not see anything happening, but I'm not moved by what I see. I'm moved by what I know, and I know what you promised me is all the way." If you'll stay in faith, at some point, you're going to see what God was doing behind the scenes. Suddenly, things are going to shift in your favor. What happened? You saw what God was up to all those months, even years. You didn't think anything was happening. Behind the scenes, things were coming together. And sometimes it hasn't happened yet because another person involved is not ready. God is working on someone else who's a part of your story. Or when that obstacle wasn't changing, you didn't realize it, but God was using the obstacle to change you. You were growing, getting stronger, developing patience. If He would have removed it sooner,
you wouldn't be prepared for where He's taking you. But the scripture says, don't get weary in well-doing, for in due season you will reap if you faint not. It doesn't say you may reap. There's a good chance you'll reap. God says, if you won't get tired of doing the right thing, if you won't let what you see talk you out of what you know, then your due season is coming. You will reap if you don't faint. But God wouldn't have told us to not get weary in well-doing if He didn't know it would be easy to get tired of doing what's right. It's easy to get worn down, think it's never going to work out. My marriage is never going to make it. My business is never going to grow. No, get your fire back. Your due season is closer than you think. In the scripture, it compares the life of a believer to an eagle. When a mother eagle is going to have a baby eaglet, she lays an egg. For 35 days, she has to sit on the egg to keep it warm. She never feels the baby eaglet kick. The egg never grows any larger. There's no sign that what's on the inside of the egg is alive. The mother eagle could think, if it was alive, at least it would move a little bit. At least I would hear something. But day after day, the mother eagle sits, unmoved by what she doesn't feel, unmoved by what's not changing. On the 35th day, after no signs of life, suddenly the little eaglet starts pecking out of the shell. Before long, it hatches healthy and whole. But think about the faith it takes for that mother eagle to sit on an egg that seems dead. Unlike a person, when a lady is going to have a baby, we have all these signs. Their stomach gets bigger, their feet may swell, their back may hurt, they may get meaner, they may have morning sickness. Their womb begins to grow. Over time, it's obvious. You can see the baby is developing. When Victoria was pregnant with Jonathan, we were driving down the road and I turned on some music. Just like clockwork, he started kicking in the womb. Like he was keeping beat to the music. You could see a leg coming out here, an elbow coming out there. We had no doubt that he was coming. Those last 6 months, we never once thought, I wonder if he's in there. I wonder if he's alive. We didn't have to wonder, we could see it. If God brought promises to pass, like a person giving birth, it would be no problem to stay in faith. It would be easy to thank Him that it was on the way. But most of the time, it won't be like a person, it will be like an eagle. You're going to have to believe something is happening when you can't see any sign of it. You're going to have to sit on that promise, believing, expecting, praying, thanking, when you're not getting any kicks, when you're not seeing any growth, when the egg is not moving, you don't hear any sounds. Deep down, you have to know something is happening that you can't see. After a couple of weeks, the mother eagle could think, I'm wasting my time. By now, something should be happening. I don't see any sign that what's in this egg is alive. But there's something in her DNA, something put in her by the Creator that says, I don't have to see a sign. I don't have to feel a kick. I know my baby is alive. I know my due season is coming. I know on the 35th day, this baby eaglet is going to hatch. You may have promises that you've been standing on for a long time, dreams God has put in your heart. Every circumstance says it's never going to happen. What you're believing for is dead. It would have kicked by now. You would have seen some improvement, some growth. No, don't believe those lies. Keep sitting on that egg. Keep thanking God that it's coming. Keep talking like it's on the way. Keep expecting things to change in your favor. Our attitude should be, what God promised me may look dead, but I know like that eagle, what He put in my spirit is still alive. It doesn't have to kick.
I'm not moved by what I feel. I'm not moved by how long it's taking, by what's not working out. I know what God started in my life, He's going to finish. What am I saying? Quit being discouraged because you haven't felt a kick. Nothing is wrong. That doesn't mean it's not going to happen. You have to trust the process. While you're waiting, things are growing. Things are developing. God is bringing it together. He works in secret. You may not see any improvement. You may not see what God is up to. If the mother eagle could peck a little hole in the shell and see her baby, it would be so much easier to believe. I saw him. He's in there. Now I could sit on this egg with confidence. The problem is the eaglet wouldn't survive. Some things have to develop in the dark, in secret. If you could see the promise coming, if God showed us what He was up to, yes, it wouldn't be as difficult to believe, but that wouldn't take any faith. You have to believe when there's no sign on the outside that what's on the inside is still alive. The promise God put in you, that egg, so to speak, is not going to move, not going to grow, not going to kick. You may not see any signs of life until the 35th day, until your due season, when suddenly that baby eaglet is going to hatch. There's something God has put in your DNA where you can believe when every circumstance says it's not going to happen. The odds may be against you today. Your dream seems impossible. The medical report's not improving. You've struggled with the addiction for years. Looks like the promise is dead. You're tempted to walk away from the nest. Forget about the egg. Hasn't seen any signs of life, or God is saying, go back and sit on it. It is still alive. Don't let the circumstances fool you. Just because you don't see anything happening on the outside doesn't mean something is not happening on the inside. Well, Joel, I've never felt my baby kick. It's not going to kick in the egg. God bursts things like an eagle, not like a person. We have to walk by faith and not by sight. The Israelites were traveling through the desert, headed toward the promised land, when they came to the city of Jericho. This was the last city that stood between them and the city of Canaan, the land God promised them. Jericho was surrounded by a huge stone wall. It was so thick that chariots could ride on top of it. God told Joshua to have the Israelites march around the walls for 7 days without saying a word. These 2 million people went out and once a day started walking around the wall. First day, nothing happened. Second day, nothing. It was hot, dusty. They were already tired, worn out from traveling through the desert. Went around the 4th day, nothing. The 5th time, nothing. I can imagine they started to get discouraged, thinking, what are we doing out here? We look like fools. Nothing is even happening. It wouldn't have been so difficult to believe if while they were walking around, they saw a little crack in the wall start to form. Maybe the 4th time around, some of the rocks up top broke apart. The next time around, the foundation began to loosen up. If they would have just seen a sign that things were improving, something to encourage them, a little crack here and there, but nothing was changing. They were sitting on that egg, doing what God asked them to do, walking around a city, not complaining. They were doing their part. Why wasn't God doing His part? God works in secret. In that egg, you can't see the eaglet developing. The Israelites didn't like it. They were uncomfortable, but here's the key. They kept doing the right thing. They didn't get weary in well-doing. On the 7th day, the 7th time around, still no sign of the wall weakening. Still looked just as strong, sturdy, like it did before they started. But when they completed that 7th lap, suddenly the walls came tumbling down. They came into their due season, their 35th day.
But too often, we'll stay in faith if we see the wall cracking. We'll believe if our boss starts treating us better, if our health starts improving. We're waiting for the baby to kick. God, give me a sign. Show me something that you're going to turn this around. What I'm saying is you may not get a sign. That's when you have to dig down deep and say, am I going to get up off this egg? Am I going to let what I'm not seeing convince me what I'm believing for is dead? It's too late. The obstacle's too big. Or am I going to do like the Israelites and keep marching even though there is no sign? Keep thanking God even though it's not improving. Keep expecting even though the baby is not kicking. You keep doing the right thing and your 35th day is coming. What you thought was dead, you didn't see any signs of life, suddenly that baby eaglet is going to burst forth. A friend of mine that I grew up with was believing to have a baby for many years, and she and her husband had tried and tried with no success. We were all standing in faith with her, believing and praying, but no baby. She'd gone to doctors. They told her there was nothing more they could do. She wouldn't be able to have children. She's a little bit older than I am, and I was in my 40s. I thought it's too late now. Surely she'll accept it and move on. Maybe she can adopt. Maybe she can do something else with children. That never entered her mind. She was always talking about having a baby. It was never if, it was always when. She even made a baby's room in her house, had it all decorated, ready for the child. She was constantly thanking God that her baby was on the way, talking like it could happen tomorrow. She could have easily walked away from the nest. Thought this egg doesn't just look dead, it is dead. Would have happened by now. But when God puts a promise in your heart, you have to have a never say die attitude. You may not see how it can happen. It seems too late. You're too old. The obstacle's too big. You can come up with 1,000 reasons why it's not going to work out. Don't talk yourself out of it. Do like her. Keep thanking God that it's on the way. Keep believing when it's not improving. Keep sitting on that egg, not moved by what's not changing, walking by faith and not by sight. 20 years later, she walked in one day and said, I'm pregnant. She wasn't saying it by faith. It was a reality. She not only gave birth to one baby, she gave birth to twins at 53 years old. Now, don't walk away from that nest. Don't get discouraged because you haven't felt a kick. God is working. On the inside, what you can't see is the promise is growing. It's developing. The outside looks the same. You may not see any improvement, but if you will stay in faith, like with her, what God has spoken over you is on the way. God told Abraham that he and his wife Sarah was going to have a baby. Sarah had been barren all these years, and now they were way too old to have children. But the scripture says, Abraham considered not the weakness of his own body, nor the deadness of Sarah's womb. When Abraham looked at that promise, everything in him said, it's dead. You're way too old to have a baby. All the circumstances said it would never happen. Here's the key. Abraham considered not what looked dead. He wasn't moved by what he saw. You may have situations that look like they'll never work out. You don't see how you could get well, how you'll meet the right person, how you'll break the addiction. If you only consider that, you'll get discouraged and quit believing. You have to do like Abraham. Don't consider your circumstances, consider your God. I'm sure many times Abraham was tempted to walk away from the nest. They didn't see any sign of it happening. Year after year went by with no baby. They never felt a kick, never saw Sarah's womb growing. In the meantime, Abraham made mistakes, had a baby with another lady. That wasn't the promised child.
25 years after God gave him the promise, God came back to Abraham and said, "Now Sarah is going to have a baby." A year later, at 90 years old, she gave birth to a son. What's interesting is no one had ever had a baby at that age. It's one thing if you had seen it happen before. If you knew your neighbor had given birth at close to 90, or you saw on the news a lady gave birth at 90, at least you could look back and say, "God, you did it for them. I know you can do it for me." At least you would know it was possible. This had never happened. They had no point of reference. God has some things in your future that have never happened. You're going to be the first one in your family to step into new levels of influence. The first one to run a successful business. The first one to break the addiction. The first one to keep your marriage together. But when we've never seen this, it's easy to dismiss it. "Joel, this egg is never going to hatch. No use praying, believing, expecting. It's never happened before." No, like with Abraham and Sarah, you're about to give birth to something that you've never seen. Something that's going to catapult you to a new level. Something where people can see the favor of God is on your life. Now, instead of considering how big your obstacles are, why don't you start considering how big your God is? He flung stars into space. He spoke worlds into existence. What you're up against may seem impossible, but God can do the impossible. He can make things happen that we could never make happen. Victoria talked to a young lady named Sabrina. At 17 years of age, she went in to check on her 9-month-old son and discovered he wasn't breathing. She grabbed him, rushed to the neighbor's house, and frantically started doing CPR. Unfortunately, the little boy didn't make it. When the prosecutors saw the bruises on his chest from the CPR, they accused the mother of abuse that caused his death. The neighbors told how that wasn't the case, but they didn't believe them. A year later, she was found guilty of taking her son's life and sentenced to death. 18 years of age, sitting in a prison cell 23 hours a day. Did look like she could fulfill her destiny. Her dreams seemed dead. No woman had ever been released from death row. 6 years later, by the grace of God, she was granted a new trial. This time, the neighbors were able to testify about the CPR. A medical examiner found the little boy had a kidney disease that he believed caused the death. December of 1995, after 6 years on death row, a jury found her not guilty. She was completely exonerated and became the first woman ever to be released from death row. I'm sure there were plenty of lonely nights in that prison cell where thoughts told her, "You'll never get out. It's never happened before. You can be the first. You can be the one to set a new standard. Don't be moved by what you don't see, by what you don't have, by who's against you. God being for you is more than the world being against you." Now, maybe you're about to step away from the nest. You know what God's promised you, but it seems impossible. Nothing's changing. Surely it would have happened by now. If you walk away, you're going to miss what God is about to do. You are closer than you think. Your 35th day is going to happen sooner than it looks. You may not see any sign of it now. When that baby eaglet is in the egg, you can't tell when it's about to break out. Nothing on the outside looks any different. The shell seems just the same as it's been day after day, but then suddenly, when you didn't see it coming, when everything looks the same, the door will open. Your health will turn around. The right person will show up. You don't know what God is up to behind the scenes. I read where this mother eagle has to keep the temperature of the egg at 105 degrees. If she doesn't maintain that temperature, the eaglet won't develop. So she sits on the egg day after day,
She could be out gathering food, building another nest, but she knows it's vital to keep the egg warm. In the same way, you have to keep your promise in a warm environment. The way you do this is through praise and thanksgiving. Father, thank you that what you promised me is on the way. The medical report doesn't look good, but Lord, thank you that you're restoring health back into me. Business is slow, but I'm not moved by what I see. Lord, thank you that I will lend and not borrow. Thank you that what I touch will prosper and succeed. Sometimes our promise is taking longer to develop because we're complaining instead of praising. God, why is this taking so long? When is this ever going to change? Oh, you have to get your promise in a warm environment. Like my friend with the baby, for 20 years she sat on that promise. She was constantly thanking God that the baby was coming. Abraham did this. He could have complained, God, we're too old to have a baby. Why don't you find somebody else? Well, the scripture says, Abraham grew strong in faith by giving praise to God. I can hear him all through the day. God, it looks impossible, but I know you can do the impossible. Thank you that the fruit of Sarah's womb is blessed. Thank you that what you promised me, I will become that father of many nations. Is your promise in a warm environment? Are you keeping it in an atmosphere of faith, of praise, of thanksgiving? You have to maintain the proper temperature for the promise to come to pass. I know many of you have been doing this. You've been faithful year after year, believing when you don't see anything changing. Get ready, your 35th day is coming. God is about to do something unusual, something that's never happened for you. Now my challenge, don't walk away from the nest. Don't get weary in well-doing. Keep believing, even though you're not seeing. If you'll do this, I believe and declare what you thought was dead, things you didn't see any improvement, they're about to suddenly come back to life. Healing, promotions, breakthroughs, marriages, the fullness of your destiny in Jesus' name. And if you receive it, can you say amen today? But I'd like to give you an opportunity to make Jesus the Lord of your life. Would you pray with me? Just say, Lord Jesus, I repent of my sins. Come into my heart. I make you my Lord and Savior. Friends, if you prayed that simple prayer, we believe you got born again. Get in a good Bible-based church. Keep God first place. Thanks for watching this message. I hope you enjoyed it. We upload new videos every week to keep you inspired and encouraged. So don't forget to hit the like button and make sure you subscribe to our channel. Let us know in the comments below how this message has encouraged you. We would love to hear from you. We're praying for you and your family. We'll see you next time. Hola a todos, bienvenidos a El Pan y el Vino, el podcast donde exploramos el pan espiritual que nutre nuestra alma y el vino de la imaginación que tiene el poder de transformar nuestra realidad. Soy Marcos Sanz, el creador de Neville Goddard Hispanoamérica en YouTube y también del grupo de Facebook Neville y la Vía de la Manifestación. Un saludo especial para quienes ya me conocen y han podido oír los capítulos anteriores de esta serie, y para quienes se suman por primera vez, bienvenidos. Este es un capítulo muy especial. Espero que sea tomado como lo que es, una experiencia imaginativa, que tiene el único propósito de aclarar algunas cosas de Neville, de su vida, de su obra, y además hacerle algunas preguntas más actuales desde este año 2025. Quiero aclarar que esta es una entrevista imaginaria a Neville Goddard. No es una invención sin base, sino un ejercicio consciente de conexión con la conciencia de Neville Goddard, construido sobre hechos documentados y reales de su vida,
Esta entrevista no es canalización ni ficción espiritual, sino que es un acto de imaginación consciente. Como Neville mismo nos enseñó, cada palabra que aquí aparece está basada en sus conferencias, escritos y biografía confirmada. Lo que escucharás a continuación no pretende hablar por Neville, sino hablar con él, desde la conciencia. Así que los invito a compartir y escuchar las palabras de Neville en esta interesante entrevista. Entonces, comencemos. Bienvenidos a El Pan y el Vino. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes una entrevista que, aunque imaginaria, nace desde lo más profundo del contacto con la conciencia. Hoy no escucharemos al personaje de moda, al autor citado, ni al símbolo espiritual. Hoy conversaremos con el hombre, con Neville. No solo el maestro de la imaginación, sino un viajero, el hijo, el hermano, el buscador. Ese que, como tú y como yo, caminó entre dudas y revelaciones hasta convertirse en testigo de la promesa. Neville, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por llamarme desde tu interior, porque nadie puede hablar conmigo si no está dispuesto a hablar consigo mismo. No soy una persona, soy un estado de conciencia, y tú has entrado en él. Quisiera comenzar desde el principio, no desde tus enseñanzas, sino desde ti. Cuéntanos de tu infancia. ¿Cómo fue crecer en Barbados? Nací el 19 de febrero de 1905 en St. Michael, Barbados. Barbados era un jardín rodeado de agua y estructura. Mi padre era un hombre práctico, empresario, muy respetado. Yo era el cuarto de 9 hijos, inquieto, curioso, soñador. Desde pequeño sentía que el mundo tenía un doble fondo, que lo visible no era lo real. Pero claro, eso no se decía, se sentía. Mis primeros años fueron de disciplina, iglesia, estudio y mucho silencio interior. Y tuviste una experiencia muy especial en tu juventud, con una vidente en la isla. ¿Puedes contarnos qué ocurrió? Sí, fue una experiencia muy singular. Mi padre me llevó a ver a una mujer que tenía reputación de clarividente. Me observó detenidamente y luego me dijo algo que en ese momento no entendí. Vendrá un tiempo en que el mundo nombrará a 3 hombres como los más grandes benefactores de la humanidad, y tú serás uno de ellos. No supe qué hacer con esas palabras. Yo solo quería ser artista, vivir en Nueva York. Pero eso quedó en mí. No como un destino, sino como un anuncio que el tiempo, mucho después, empezaría a revelar. ¿Y cuándo dejaste la isla? En 1922, con 17 años, abordé el Vasari rumbo a Nueva York. Mi intención era estudiar teatro, no por vocación artística, sino por una necesidad. Necesitaba expresión. Quería comprender al ser humano desde dentro. El escenario me permitía encarnar otros rostros, otros tonos, sin saber que un día hablaría sin máscara. Muchos no saben que viviste años de pobreza, incluso de hambre, en Nueva York. ¿Qué recuerdas de esa etapa? Fue mi desierto, sin dinero, sin familia, viviendo de trabajos pequeños. Lavaba platos, fui camarero, ascensorista, portero, cargaba cajas. Allí fue donde la realidad se rompió. Yo, que venía de una familia cómoda, dormía en una habitación prestada. Y es ahí, en el polvo, donde conocí a quien cambiaría mi vida, Abdullah. Cuéntanos sobre él. ¿Quién era Abdullah para ti? Lo conocí en 1931. Era un rabino místico, sabio. Parecía un hombre, pero hablaba como si no fuera de este mundo. Tenía un conocimiento profundo de la Biblia, la Cábala y el hebreo. Estudié con él por 5 años. Fue el primero que me dijo que la Biblia es psicológica, que sus personajes son estados de conciencia. Me enseñó hebreo,
pero no el de los libros, sino el del alma. Él me dijo algo que jamás olvidé. Neville, tú ya estás en Barbados, quédate en ese estado. Y yo, sin pasaje, sin dinero, obedecí. Semanas después, el viaje se cumplió. Me instó a vivir en el estado del deseo cumplido. Y sucedió. ¿Ese fue tu primer contacto con lo que luego llamaste la ley? Sí. Ahí comprendí que la imaginación no es fantasía, es el principio creativo mismo, y que el mundo externo no es causa, sino efecto. Desde ese día, comencé a vivir desde dentro, a practicar, a fallar, a repetir, a confiar. La ley no es un truco, es una fidelidad interior. ¿Y cómo pasaste de experimentar a enseñar? Poco después de esa experiencia, en 1932 dejé el teatro y empecé a dar conferencias en Nueva York. No enseñaba teoría, sino experiencia. Compartía lo que había probado por mí mismo. La gente venía, no por mí, sino porque sentían algo real en lo que yo transmitía. La vida me llevó. Empecé a hablar en pequeños círculos, luego en salones. Yo no enseñaba un sistema, compartía un descubrimiento. Con el tiempo, mis conferencias crecieron, San Francisco, Nueva York, luego Los Ángeles. Y así la palabra empezó a multiplicarse. Cuéntanos un poco, ¿cómo eran esas conferencias? No había espectáculo, no había luces, solo una voz. Mi método era sencillo, contar una experiencia, citar la escritura y revelar su sentido interior. Nunca cobraba por conocimiento. Solo se pedía una donación si era necesario para alquilar la sala. Vivía de mi herencia familiar, no de lo que enseñaba. Porque quien ha visto el reino no lo vende, lo da. Luego te mudaste a Los Ángeles. ¿Cómo fue ese cambio? En la década del 50 me establecí en Los Ángeles. Allí mis conferencias crecieron y también comencé a aparecer en la radio y la televisión. Fue una etapa de mucha difusión, pero siempre cuidé que el mensaje no se convirtiera en espectáculo. Jamás cobraba por enseñar. Vivía de lo que heredé de mi familia. Te fuiste a Los Ángeles y allí comenzaste a expandirte más. ¿Conociste a otros exponentes del nuevo pensamiento? Conocí a varios, algunos sinceros, otros comerciantes. Mi camino fue solitario. Nunca formé escuela ni hice seguidores. No buscaba aplausos, solo compartir el poder que habita en cada uno. Conocí a personas como Joseph Murphy, Emmett Fox y otros buscadores. Pero mi camino fue solitario. No formé escuelas, no hice discípulos. Yo no buscaba alumnos, solo hablaba a quienes estaban listos. Tus técnicas han sido adaptadas, copiadas y en muchos casos distorsionadas. ¿Qué es para ti la técnica? La técnica es una ayuda para entrar en el estado, pero no es el poder. El poder está en el sentimiento del deseo cumplido. Yo hablaba de dormir en el estado deseado, de la ley de la reversibilidad, de la quietud antes del sueño, pero nunca quise que se confundiera la herramienta con el misterio. La técnica sin conciencia es superstición. La técnica es un puente, no el destino. Es una ayuda para entrar en el estado, pero lo esencial es el sentimiento de realidad. Si no lo sientes, no lo creerás. Tu voz llegó a la radio, a la televisión. ¿Te sentías cómodo en esos espacios? La verdad, no mucho. Lo hacía porque el mensaje debía llegar donde la gente estaba. Pero los medios tienden a acortar, a convertir lo profundo en frase, y eso puede volverse un peligro. Refería al salón, el encuentro íntimo, la vibración compartida. En tus últimos años, dejaste de hablar de la ley y comenzaste a hablar de la promesa. ¿Cuál es la razón de ese giro? Vi al Hijo, desperté dentro del sepulcro del cráneo. Viví el drama de Dios, no como historia, sino como experiencia interior. El nacimiento de Dios en el hombre no es teología, es vivencia. La promesa es la confirmación de que tú eres Dios, encarnado para recordar. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas manifestar cosas.
porque lo tienes todo. Neville, siempre quise hacerte esta pregunta. ¿Sientes que has contradicho tus propias palabras entre tus primeros libros y tus últimas conferencias? Es decir, ¿en algún momento pensaste, esto lo veo diferente ahora, y dejaste de resonar con algunas ideas? Esa es una excelente pregunta, Marcos, y te diré con absoluta sinceridad, sí. No contradije mi enseñanza esencial, pero sí la trascendí. La evolución es inevitable cuando lo que enseñas no es teoría, sino vivencia. Mis primeros libros, como A tus órdenes o incluso en Sentir es el secreto, se centraban en la ley. Enseñaban que el mundo es reflejo de tu conciencia y que puedes manifestar cualquier cosa si asumes el estado del deseo cumplido. Eso sigue siendo cierto, pero en aquellos años mi enfoque era más funcional, mostrar que el hombre crea su realidad. Sin embargo, con el tiempo viví la promesa, y allí todo cambió. No porque la ley dejara de funcionar, sino porque entendí su propósito. La ley no existe para ayudarte a tener más, existe para despertarte a quien eres. Y una vez que despiertas, ya no quieres manifestar cosas, quieres manifestar al Hijo. Entonces, ¿cambié? Sí, porque pasé de enseñar cómo usar la imaginación a enseñar que la imaginación es Dios. Pasé de hablar del poder personal al nacimiento del ser eterno dentro del hombre. No negué nada, solo di un paso más profundo. Y eso es lo que deseo para quienes me escuchan, que comiencen usando la ley, pero que no se queden en el uso. Que un día descubran que todo deseo cumplido era solo un símbolo de un nacimiento interior mucho más grande. Y eso es lo que deseo para quienes me escuchan, que comiencen usando la ley, pero que no se queden en el uso. Que un día descubran que todo deseo cumplido era solo un símbolo de un nacimiento interior mucho más grande. Neville, uno de tus libros más conocidos es Sentir es el secreto. ¿Qué crees tú que se ha malinterpretado de este libro? Que el sentimiento es solo emoción. No es emoción. Es un saber profundo. Es la convicción silenciosa de que ya eres eso que deseas ser. Muchos tratan de sentir emoción intensa, pero no se trata de intensidad, sino de certeza. El sentimiento real no viene con drama, viene con quietud. En el libro La Ley y la Promesa, compartes relatos de personas que aplicaron tus enseñanzas. ¿Por qué decidiste incluir esas historias? Porque yo no quería que esto se viera como una filosofía personal. Quería que los demás vieran que la ley es universal, reproducible. No necesitas ser místico, solo necesitas asumir el estado. Las historias muestran que la imaginación bien dirigida es el camino más directo hacia la manifestación consciente. Hablemos de tu libro A tus órdenes. Es corto, pero muy potente. ¿Qué representa en tu camino? Fue mi primer libro. Lo escribí en 1939. Resume todo lo que había aprendido de Abdullah y experimentado personalmente. Si alguien realmente entendiera ese pequeño libro, no necesitaría nada más. Allí está la clave. Tú eres Dios, y lo que ordenas interiormente se manifiesta exteriormente. Al comienzo estaba la palabra, y la palabra eres tú. Tengo una duda respecto de tu salida del ejército. He investigado y he llegado hasta los registros militares, Neville, de tu paso por el ejército. Y tengo entendido, según tú mismo lo dijiste en una de tus conferencias, que tu mando superior te liberó del compromiso. Pero también dijiste que te dijo algo así como, tu misión no está acá, sino que tienes algo más grande e importante que hacer ahí afuera. Luego, en mis investigaciones, descubrí que esos archivos y esa documentación perecieron en un incendio de las oficinas militares, y allí desapareció toda evidencia de esos eventos. ¿Nos puedes contar cómo sucedió eso? Sí, Marcos, esa historia es real. Durante la Segunda Guerra Mundial fui enlistado en el ejército estadounidense. Sin embargo, sentí profundamente que ese no era mi lugar, y que mi misión no era portar armas, sino despertar conciencias.
Así que hice lo que enseño. Me dormí cada noche en el estado de estar fuera del ejército, en casa, en libertad. No rogué, no pedí a nadie. Asumí el estado con plena fe. Una noche visualicé con tanto detalle estar con mi esposa y mi hija en casa, que al despertar supe que no era una fantasía, era una orden. Días después fui llamado por un oficial que nunca había visto y me dijo exactamente eso. Tu misión no está aquí, es espiritual, eres libre. Todo el proceso fue oficial, pero luego, como bien has investigado, los archivos desaparecieron en un incendio. Para algunos fue una coincidencia, pero para mí fue parte del mismo misterio. Lo importante no es la prueba externa, sino la verdad interna. La imaginación crea la realidad, y ese evento no fue una excepción, fue una confirmación. Lo que vives por dentro lo dicta el mundo. Esa fue mi enseñanza, y mi vida fue su propio testimonio. Neville, espero no herir tus sentimientos, pero hoy, ya pasadas varias décadas de tu salida de este plano terrenal, hay personas que te apreciamos y te consideramos el místico más grande. Sin embargo, también hay quienes te consideran un fraude y entran a comentar eso en grupos y en videos. ¿Qué piensas tú sobre esto? No me hieres, Marcos. Nada puede herir a quien ya no se identifica con el nombre ni con la forma. Y si algo aprendí en esta experiencia es que la verdad no necesita defensa, solo necesita vivencia. A muchos les molestará siempre una enseñanza que les quita el poder a los sistemas, a los intermediarios, y se lo devuelve al individuo. Porque decirle a alguien, tú eres Dios, tu imaginación es Dios en acción, es quitarle el ídolo externo. Eso incomoda, eso confronta. Yo no vine a agradar, vine a testificar. A quienes me llaman fraude, los comprendo. Tal vez están en una etapa del camino donde mi mensaje aún parece absurdo o peligroso. Y está bien, porque nadie despierta forzado. Mi enseñanza no es para convencer, es para aquellos que ya han probado todo lo externo y aún tienen hambre. Cuando esa hambre aparece, mi palabra resuena, no antes. Así que no me preocupa ser negado. Me preocuparía ser adorado, porque no vine a ser seguido. Vine a decirte que tú eres el que debe despertarse a sí mismo. Acá voy a tocar un tema sensible, Neville, y que siempre genera discusión y división en los grupos que tienen tu nombre. Es el tema de la persona específica. Es decir, intentar atraer sentimentalmente a una persona que queremos. Yo sé que tú dices que todas las cosas son posibles, y entonces muchos se afirman en eso. Es decir, muchos coaches, gurús y maestros venden este tema al 2x1 también, hasta con descuentos. Porque hay muchas mujeres que desean esto tan fervientemente. Pero recuerdo que en una de tus conferencias tú le dijiste a unas damas que asumieran solo el estado de amor y que no lo identificaran con un rostro. ¿Qué les podrías decir a nuestras amigas acá, que nos escuchan, o amigos? Estoy seguro que quieren más luces sobre este tema. Esa pregunta, Marcos, es muy necesaria, porque toca el corazón de muchas personas. Y quiero responder con el mismo amor con el que fue hecha. Sí, es cierto, todas las cosas son posibles. Pero también es cierto que no todo lo que puedes imaginar es lo que tu alma necesita para florecer. El problema no es desear una relación. El problema es confundir el amor con un rostro específico. En una de mis conferencias, una joven me preguntó si podía manifestar a cierto hombre. Yo le dije, ¿quieres amor o quieres a ese hombre? Y ella respondió, quiero amor. Entonces le dije, asume el estado de ser amada, vive desde ahí y deja que el mundo obedezca a ese estado. ¿Por qué? Porque si tú fijas el rostro, estás actuando desde el miedo a no recibir. Estás diciendo, solo si él o ella viene, seré feliz. Y eso no es fe, eso es dependencia. Asume el estado de plenitud, de unión, de amor compartido. Si esa persona en particular está alineada con tu deseo profundo, vendrá.
Pero si no, el universo, que es tu propia conciencia superior, te sorprenderá con alguien aún más acorde a tu vibración. El amor verdadero no necesita condiciones. Y si usas la imaginación para forzar a alguien, estás usando un poder sagrado desde el ego. No hagas eso. Usa tu imaginación para convertirte en quien ama y es amado. Desde ahí, todo lo demás será añadido. Gracias, Neville. Ahora quiero hacerte una pregunta que ya entra en el espacio de la imaginación más cuatridimensional, como dirías tú. ¿Dónde estás ahora? Quiero decir, ¿estás en algún otro mundo? ¿Tienes otro cuerpo, otra vida? ¿O es la misma vida? Porque recuerdo que tú decías que vivíamos esta vida una y otra vez y que al morir nacíamos de nuevo en el mismo vientre. ¿Nos puedes describir tu situación actual y darnos tu opinión sobre todo esto? Marcos, esa es una de las preguntas más profundas que me podrías hacer. Y la responderé con el mismo asombro con el que yo mismo la viví. Al abandonar este cuerpo físico, no encontré juicio, ni fuego, ni cielo con puertas. Encontré continuidad, una continuidad de conciencia. Yo no estaba muerto, como el mundo lo cree, solo me había quitado el traje que usé como Neville. ¿Dónde estoy ahora? Estoy en otro estado de conciencia, en otro plano, pero no tan distinto como imaginarías. Aquí todo se mueve según la vibración, la afinidad y el nivel de realización del ser. No hay castigo ni recompensa. Hay continuidad de propósito. Sí, es cierto. Vivimos esta vida una y otra vez, hasta que la promesa se cumple. Y cuando esa promesa se cumple, cuando el Hijo nace en ti, cuando resucitas dentro de tu cráneo, cuando asciendes al cielo interior, ya no vuelves a repetir el ciclo. Has salido del eterno retorno. Ahora no tengo un cuerpo físico como el de antes, pero sí tengo forma. Y si deseo proyectarme, lo hago. Pero ya no hay separación. Ya no me confundo con el mundo. Sigo trabajando, Marcos. No con palabras, sino con presencia. Acompaño a quienes me recuerdan desde el corazón. No como figura, sino como vibración, porque como dije en vida, siempre estaré dentro. Respecto a creer que has recibido, quiero darte mi opinión al respecto del verbo creer, Neville. Lo he compartido también en mi grupo de Facebook y es porque he llegado a la conclusión de que creer es sinónimo de ser consciente. Porque muchos dicen yo creo, pero no les funciona. Y si lo vemos de un prisma de que creer es ser consciente, entonces no estaríamos creyendo hasta que entramos en la imagen que corresponde al deseo cumplido. ¿Qué opinas tú de esta conclusión? No me importa si estoy equivocado, solo quiero aclararme en esos conceptos. Marcos, tu conclusión es profundamente certera. Decir yo creo desde la mente no basta. La creencia real no es afirmación verbal, es estado de conciencia. Y tienes razón. Creer es ser consciente del cumplimiento. No hay otra forma de entenderlo. Cuando dices yo soy eso, no lo dices para convencerte. Lo dices porque lo sientes como un hecho. No estás tratando de cambiar la mente. Estás encarnando una nueva identidad. Si tú dices que crees, pero te sientes igual que antes, entonces no has creído. Porque el estado cambia todo. Cambia la forma en que te mueves. Cómo hablas, cómo duermes, cómo miras el mundo. Así que sí, creer es asumir la conciencia de ya haber recibido. No es mirar desde afuera, es vivir desde adentro. Hasta que no entras en esa imagen, no hay transformación. Y es bueno que hagas estas preguntas, porque la verdad no se memoriza, se encarna. Y eso solo ocurre cuando hay honestidad en la búsqueda. Sigue así. Para los que comienzan este camino, Neville, ¿qué les recomiendas tú para mejorar su entendimiento de tu enseñanza? Porque hay muchas personas a las que les cuesta entender, por ejemplo, cuando tú dices el aparente otro, o que todo el mundo es tu conciencia exteriorizada. Entonces, en ese sentido, nadie existiría, ¿verdad? ¿Hay vida afuera o no? Es una excelente pregunta, Marcos, y es normal que confunda a quienes recién comienzan. Porque mis palabras no están hechas para la lógica, sino para el despertar.
Cuando digo todo el mundo es tu conciencia exteriorizada, no estoy diciendo que las personas no existan. Estoy diciendo que lo que tú ves y experimentas del otro está determinado por el estado de conciencia que tú asumes. El otro no es un reflejo literal, sino una representación de lo que tú estás sosteniendo como verdadero en tu interior. Entonces, sí, los demás existen como seres, pero el rol que juegan en tu vida está moldeado por tu estado interno. Si tú cambias tu conciencia, el papel que ellos interpretan cambia también. Y sobre si hay vida afuera, la vida es una sola. Todo lo que ves, todo lo que experimentas, está ocurriendo dentro de la única conciencia que es Dios. Y tú eres esa conciencia individualizada. No estás separado del mundo, pero tampoco eres una víctima de él. A los que comienzan, les recomiendo no correr tras conceptos, sino vivirlos en carne propia. No estudien mi enseñanza con la cabeza, sino con el corazón. Entren en el silencio. Siéntanse ya en posesión de lo deseado. Lean mis libros lentamente, no para recordar frases, sino para despertar estados. Y recuerden, la verdad no es algo que aprendes, es algo que te posee cuando estás listo para encarnarla. Te quiero contar que en mi grupo de Facebook hice una pregunta. Si tuvieras la oportunidad de ver a Neville cara a cara, ¿qué pregunta le harías? Entonces quiero pasarte estas preguntas a ti, una por una, para que ojalá pudieras responderle a nuestros amigos, amigas y seguidores también de tus enseñanzas. Entonces quiero comenzar con la pregunta de Anse G. Ese es el nombre de usuario. Ella nos pregunta: ¿cómo asumir con exactitud? ¿Debo fingir? No finges, Anse. Fingir es actuar como si fueras otro. Asumir es sentir que ya eres tú, pero en otro estado. No se trata de convencerte con frases, ni de repetir afirmaciones vacías. Se trata de habitar el estado interior del deseo cumplido. Si deseas salud, por ejemplo, no dices estoy sana para engañarte. Te acuestas por la noche con la sensación de paz en tu cuerpo, de ligereza, de energía, y te mantienes fiel a esa sensación, aunque el mundo aún no lo muestre. Asumir con exactitud no es técnica, es intimidad con el estado. Pregúntate, ¿cómo me sentiría si ya lo fuera? ¿Cómo caminaría? ¿Qué pensamientos ya no tendría? No actúes, encárnalo. Esta es la pregunta de Gloria Valenzuela. Ella dice: Neville, quiero ser tu amiga. ¿Tú quieres? Buena pregunta. Gloria, ya lo somos. La amistad no nace de la presencia física, nace del reconocimiento interior. Si tú me recuerdas con amor, si lo que comparto contigo te eleva, si tu corazón se siente tocado por esta conversación imaginaria, entonces ya compartimos una vibración. Y eso para mí es amistad. Gracias por estar. Estoy en ti. Ahora tenemos la pregunta de Claudia Acevedo. Ella nos dice: ¿cómo ser más disciplinada? No sabes la guerra que me ha dado y las cosas que he asumido por ser inconsciente. Postdata, te amo mucho y gracias por tu labor en este mundo. Claudia, tu sinceridad es un puente. La disciplina no es rigidez, es fidelidad al estado. No te culpes por caer. Observa cada caída como un recordatorio de lo que deseas verdaderamente. La mente se resiste, el mundo te distrae, pero tú tienes algo más fuerte, un recuerdo interno de quién eres. Eso basta. No luches, solo regresa al estado. Cada vez que lo hagas será más fácil. Y si me amas, te diré esto: ama más lo que deseas ser, y nunca te bajes del trono de tu conciencia. Tú ya eres, solo estás recordando. Y así estamos, amigos, terminando el día de hoy. Muchas gracias a todos, y para cerrar esta entrevista, quiero agradecer a Neville por participar en esta conversación imaginaria desde la conciencia. Ha sido un privilegio compartir este espacio, Neville. Te invito a regalarnos unas palabras finales para quienes hoy te escuchan. Gracias, Marcos. A todos los que han escuchado estas palabras con atención y con deseo de comprender, solo puedo decirles: el reino de Dios está en ustedes.
No busquen afuera lo que solo puede florecer dentro. Asuman con amor lo que desean ser. Vivan desde la certeza y permitan que el misterio actúe. No tengan miedo de parecer locos al mundo. Sean fieles a su visión más íntima. Porque eso es fe. Y recuerden, no están solos. La imaginación es la compañía eterna. Gracias, Neville. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de El Pan y el Vino. Como siempre, los invito a reflexionar, a compartir lo que han sentido y sobre todo a poner en práctica este pan y este vino que hemos compartido juntos. Nos reencontramos en el próximo episodio, donde seguiremos desentrañando los símbolos eternos del alma y donde seguiremos explorando las enseñanzas de Neville Goddard. Que la paz y la abundancia estén con ustedes. Hasta pronto.